estamos en comunicación con el señor Guillermo Willy Cohen, periodista económico y director del diario digital Somos Nosotros, con quien queremos hacer un breve repaso sobre la economía internacional y nacional, como hacemos siempre en Fuera de Serie. ¿Qué tal, Guillermo? Agustina Henrich lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Agustina? Un gusto muy grande, muy buenas tardes a todos. Lo que sí escucho muy bajito. A ver, ¿ahora nos escucha mejor? Mucho mejor, ahora. Buenísimo. Mucho mejor, sí, señora. Un gusto de nuestra parte también, Guillermo. Bueno. Buenas tardes, Willy, gracias por este contacto. Baltasar Schubert lo saluda, muy amable, Buenas tardes, un abrazo grande. Bueno, Willy, arranca marzo, el gobierno de Alberto Fernández ya está cumpliendo 3 meses en el poder y vemos que en algunas áreas hay falta de coordinación, en un mes crucial en el que se debería definir un canje o renegociación de la deuda. Digo, ¿tenemos que prepararnos para un default? Bueno, en alguna medida los precios de los activos financieros de Argentina y también la parálisis que hay por ahora muestran que evidentemente es una alternativa que los inversores y los que tienen que tomar decisiones parecería que no descartan, ¿no? Y lo más importante, hasta que no se termine de despejar esa incógnita, los propios argentinos que han estado atesorando dólares en forma importante durante los últimos años, durante toda la época de Cristina y también durante toda la época de Macri, no por fuga de capitales ni porque, digamos, haya una especie de organización internacional de especuladores contra la Argentina, sino porque, bueno, la gente se defiende de la mala praxis voluntaria o no voluntaria, uno quiere creer que no es voluntaria, de quienes han estado en el gobierno, ¿no? Por supuesto, el gobierno siempre le pone la responsabilidad en la gente, en los especuladores, en los que remarcan los precios, pero esa es una historia que ya, digamos, es bastante antigua en la Argentina, ni siquiera es novedosa. La realidad es que efectivamente hay una incertidumbre a despejar, dos diría yo hoy. Una es dónde para, digamos, el efecto del coronavirus desde todo punto de vista, y la otra incertidumbre es, bueno, si Argentina va a lograr cerrar, digamos, un acuerdo con la deuda. Todo debería indicar que se está trabajando para evitar el default y que el presidente Alberto Fernández finalmente recibió el apoyo político de Estados Unidos, de lo que fue su gira europea. En principio, digamos, se han contratado ya a 2 entidades financieras a nivel global como el Bank of America y el HSBC, que lo que te están mostrando es que la Argentina, digamos, más allá de todo lo que se pueda, digamos, escuchar en términos de relato político, el fulbito para la tribuna, yo te diría el 60% del contenido del mensaje del presidente Alberto Fernández ayer también en la apertura del Congreso, pero más allá de todo eso, bueno, se están dando pasos en el sentido de tratar de evitar un estallido financiero y de tratar de evitar el default. Digamos, creo que nada más que eso y nada menos que eso, ¿no? Esto es lo que yo diría como resumen de dónde estamos frente a estas dos incertidumbres. Cómo termina la negociación en los próximos 90 días y y hasta dónde golpea a la economía global, a los países a donde la Argentina vende, por supuesto a la estabilidad de los mercados financieros, toda esta novedad penosa del coronavirus. Guillermo, en Argentina usted hablaba de incertidumbre. Bueno, estamos siempre ahí con la incertidumbre, pero hay 2 sectores que son muy competitivos, que son el campo y el energético. El agro está diciéndole que no a la suba de retenciones y Vaca Muerta está ahí como esperando señales. En este escenario de incertidumbre, ¿estamos muy complicados si no impulsamos al menos uno de estos 2 sectores? Bueno, yo personalmente creo que si no se levanta el cepo cambiario y no se corrige este problema de que, digamos,
los exportadores cobran entre 40 y 60 pesos por dólar según las retenciones, pero tienen que comprar a 80, o cualquiera que entra plata a la Argentina la tiene que entrar a 60, pero si la quiere recuperar después el dólar vale 80, eso digamos, si eso no se resuelve, yo quiero creer que Alberto Fernández entiende que eso se tiene que resolver, y se supone que por supuesto eso solo se puede resolver si no hay default, pero en tanto y en cuanto haya cepo cambiario y digamos, y rija un impuestazo tan salvaje como el impuestazo este de 30% al dólar, bueno, acá no va a entrar un mango a la Argentina en ninguno de los sectores, y eso es lo que estamos viendo en todas partes. Eso ya ocurrió, digamos, es decir, incluso políticamente yo creo que Alberto Fernández es consciente que en alguna medida presidente que pone cepo, presidente que pierde las elecciones, incluyéndolo a Mauricio Macri. Digamos, Cristina, cuando tuvo que poner el cepo en el 2011, 2012, ya digamos, fin del 2011, después de ganar las elecciones, bueno, la economía se le cayó a pedazos, la recesión fue, digamos, muy impactante, y por supuesto perdió las elecciones del 2013 contra Sergio Massa y las perdió en el 2015 contra Mauricio Macri, ¿no? El cepo garantiza que no entran dólares, y este país funciona cuando entran dólares. Ahí es cuando la economía se reactiva, cuando hay comercio, cuando naturalmente los argentinos invierten, cuando los gobiernos ganan las elecciones. Así que ese es un problema. El cepo y el default es la garantía del fracaso político para Alberto Fernández. Yo creo que el presidente eso lo sabe. Así que ahí es donde te diría que se juega para mí el partido más relevante, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, estuvo defendiendo un poco el cepo cambiario el otro día en el discurso, con el tema de la puerta giratoria, que ahora la resignificó, digamos, a la frase. Sí, bueno, en realidad efectivamente utilizó la misma idea, pero en rigor, en este caso, para cuestionar, digamos, la libertad cambiaria y la libertad en el ingreso y la salida de capitales de la era Macri, y bueno, y todo este relato de que la deuda fue para fugar capitales, que es una historia un poquito antigua, como te digo, y que por supuesto, por lo menos en el ámbito profesional, tanto de la economía, de los mercados, del sistema financiero, se sabe que eso no es así. Que por supuesto haya gente que, como está en el gobierno, que beneficia, bueno, es lo mismo que ahora. Imagínate el que sabía si Kicillof iba a pagar o no iba a pagar el bono, subió, bajó, eso siempre existe, el inside trading, casi te diría que es inevitable, por supuesto, no corresponde y está muy mal, pero no tiene nada que ver con la política económica esa discusión, digamos. Y en términos, y como te digo, es decir, la realidad es que si no se levanta el cepo, no hay vida en la Argentina. El mercado inmobiliario está paralizado, el campo va, por supuesto, a invertir cada vez menos, la producción no insisto, ya ocurrió, eso ya pasó. Además estás en un escenario mucho más complicado, porque por supuesto las cosas hoy son más graves que en el 2013, es decir, desde luego que los desajustes económicos son mucho más profundos. El problema del campo, a esta altura del partido, te diría, por supuesto son las retenciones, pero es la doble Nelson, porque son las retenciones más el desdoblamiento cambiario. La retención real a la soja hoy es de casi 55%, porque digamos el dólar de la soja es 41 pesos, supongo, y el dólar el dólar bancario contado con liquidación o dólar MEP blanco, para el que es 82 pesos, ¿no? Así que ahí
ahí la retención para el sojero es 100% en este caso. Bien. Eso es mucho peor que la 125, porque todavía la Argentina me parece que no cae en esta novedad de que se ha superado el cepo, es decir, no es solamente cepo, sino que cepo e impuesto al dólar. Esto nunca había pasado en Argentina. Y al mismo tiempo, perfectamente puede haber un control de cambios, puede haber el Banco Central interviniendo con un dólar comercial entre exportadores e importadores, y después un mercado libre financiero donde los argentinos, los extranjeros o cualquier hombre de bien, como dice el preámbulo, pueda venir a la Argentina y comprar y vender dólares sin tocar las reservas, sin afectar ni las reservas, ni el dólar comercial, ni el precio del pan, ni el precio de la nafta. Eso fue imperdonable que no lo hubiera hecho Macri. Por eso fue en ese momento, uno se sorprendió tanto de que la administración Macri, en lugar de hacer un desdoblamiento cambiario, con un dólar comercial y un dólar financiero, optara por poner el cepo. Eso la verdad que, fue realmente un triste final. Y Alberto Fernández hoy tiene la ventaja de decir, yo no puse el cepo finalmente lo puso Macri. Obviamente Alberto debería removerlo y lo podría remover esta misma tarde sin afectar el control de cambio, pero claro, ahí ya el gobierno perdería los 20 pesitos que se lleva el Estado, la FIP, ¿no? Es un poco lo que la gente ve cuando reciben los resúmenes de tarjeta de crédito. En definitiva, los dólares siguen siendo dólares. La gente, si consumió $100, paga $100 a 63 pesos. Pero después hay otra cuentita donde paga, por esos $100, además de pagar los 6.300 pesos, paga 2.000 pesitos más, que esas están en la caja de la FIP, ¿entendés? Pero ese es un impuestazo al consumo, a las importaciones en parte, porque en definitiva la expectativa de devaluación es muy difícil de remover en ese esquema, ¿no? Así que la inflación sigue siendo un problema, la emisión monetaria, porque hay déficit fiscal de nuevo y porque cada vez hay más gastos y más anuncios de gastos y obviamente menos ingresos, porque naturalmente ya cada vez está más flaca la vaca para ordeñarla, el sector privado llega un momento dado que no puede sobrevivir sin evasión. Un almacén en San Nicolás que si tiene que pagar todos los impuestos y todas las cargas de impuestos al trabajo no salariales y todas las tasas municipales, tiene que cerrar, no tiene ninguna alternativa. No puede competir, la gente no puede pagar esos precios porque además existen, la Coca-Cola sin impuestos, los cigarrillos sin impuestos, el detergente sin impuestos, que son todas las segundas marcas o las marcas, que no están en las saladitas del mundo del consumo, que cada vez son mayores, porque lógicamente la Coca-Cola sin impuestos vale exactamente la mitad de lo que vale la Coca-Cola y las dos tienen el mismo sabor. Por lo tanto, la gente, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que compre? Y lo mismo pasa con los cigarrillos. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez hay menos inversión en las empresas, que van por derecha en blanco, y cada vez hay más economía saladita de sobrevivencia. Yo personalmente también consumo todos estos productos porque no tenés alternativa, porque realmente la diferencia entre comprar alimentos y bebidas con impuestos, que son las que vende Carrefour, Jumbo, Disco, etcétera, y comprar alimentos y bebidas sin impuestos, y prácticamente es el 50 y 60% del precio, ¿no?
Bien, Así Willy, estamos, mis amigos. así, Willy, le quiero pedir una reflexión, una mirada, porque, bueno, indudablemente el sector privado está sumamente asfixiado con todo lo que hace a impuestos, regulaciones y todo lo que está comentando usted, cuestión que agudiza la recesión, pero indudablemente son la única posibilidad para poder salir adelante, digo, la inversión. Más allá de esta cuestión de la coyuntura, ¿qué opinión, qué análisis le merece este éxodo empresario que está mirando Uruguay con Galperín de Mercado Libre como uno de los empresarios insignia que ya tomó la decisión? Digo, ¿ve una retirada así de otros empresarios importantes de la Argentina? ¿Qué reflexión nos merece? Bueno, yo diría que por supuesto es muy preocupante. Tampoco diría que hay que exagerar, en el sentido de que, bueno, sí, es cierto que algunos sectores y la propiedad también cambia de manos, ¿no? Eso lo hemos visto mucho también en el sector agropecuario, que ustedes conocen tan bien por dónde están, ¿no? Yo no sé, digamos, hoy quiénes son los dueños de la tierra y quiénes son los dueños de los campos, ¿no? Me parece que ya no son los de hace 40 o 50 años atrás. Y la política, la dirigencia sindical, me parece que está mucho más metida en ese sentido. Y en términos de la burguesía empresaria, y bueno, me parece que también tenemos o podemos llegar a tener en un país donde la presencia del Estado y la lapicera del funcionario es cada vez más importante para la sobrevivencia de las personas, de las familias, y ni hablar de las empresas. Y bueno, evidentemente aparece una burguesía empresaria que siempre está más cerca, digamos, del poder de turno, ¿no? Entonces me parece que también hay que analizar todas estas noticias en el marco de, bueno, también de lo que fue la experiencia de la era Macri, y bueno, y todo ese sector del empresariado joven, pujante, que quedó muy identificado y que compró mucho, digamos, esa promesa de que finalmente se iba a poder modernizar el país y demás. Bueno, todas esas expectativas se vieron frustradas. Pero creo que así como, digamos, se van los Galperín, y bueno, aparecerán algunos más ligados a, si querés, el nuevo aire político, ¿no? Yo creo que la Argentina va a seguir siendo un país capitalista, donde lógicamente se va a respetar la propiedad privada. Lo que pasa es que el problema de la Argentina es obviamente el tamaño del Estado y la sensación verificada, y bueno, de que los impuestos no paran de subir, y cada vez, así como, digamos, cuando llegó, si querés, la era Kirchner, dijimos, volvé Machinea, te perdonamos, porque el impuestazo de Machinea, al lado de lo que fueron los impuestazos durante toda la era Kirchner, fueron impresionantes. Y después cuando apareció Macri, y también terminamos prácticamente pidiendo que vuelva Marco del Pon, que ahora le agradecemos que haya hecho la moratoria que hizo Macri, pero resulta que metieron otra vez las retenciones. Entonces cada vez estás en un país donde se respeta la propiedad privada, pero la propiedad inexorablemente sufre, porque cada vez el Estado necesita más plata para funcionar, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que tenga una propiedad sabe de lo que estoy hablando. Cada vez los impuestos son más altos, cada vez las cargas son mayores, cada vez las regulaciones son mayores, ¿no? Además de que, digamos, el fracaso de la era Macri en materia económica, si bien el gobierno de Macri tuvo logros desde mi punto de vista muy importantes, y que lamentablemente quedan todos barridos detrás del fracaso económico, pero bueno, eso también ha significado un retroceso en términos del rol del Estado, ¿no? Digamos, los que defienden el rol del Estado en la economía, y bueno, en alguna medida
sugieren que el fracaso de Macri fue porque se retiró el Estado, mientras que, digamos, los economistas profesionales todos coinciden en que el fracaso de Macri, entre otras cosas, fue porque no se pudo retirar el peso del Estado de la economía. No solo, por supuesto, por responsabilidad de Macri, ¿no? Muchos factores de poder juegan en ese sentido, ¿no? Ahora me parece que tenemos otro escenario, y bueno, imaginás que si, por supuesto que todo el mensaje de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa en materia económica, bueno, para el mundo económico fue bastante decepcionante, porque fue un mensaje bastante poco actualizado, con los argumentos, digamos, un poco anticuados de que la inflación es culpa de los especuladores y los remarcadores de precios, en fin, no hubo en ese sentido ni se mencionó la idea ni de bajar los impuestos, ni reducir el gasto, todo eso está totalmente ausente en el mensaje y bueno, y en las actuales condiciones políticas, ¿no? Y eso me parece que también va a jugar en contra de las expectativas, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, veremos qué decisiones toma Alberto Fernández cuando termine este capítulo de la deuda, digamos, ¿no? Por supuesto, como bien dijo el economista Rodolfo Santangelo, que termine bien la renegociación de la deuda es aprobar el examen de ingreso, no es la graduación. Después, recién empieza ahí a ver qué es lo que va a hacer Alberto Fernández, es decir, aplauso, medalla y beso por haber evitado el default, si se logra evitar el default, y por haber evitado la hiperinflación. Fenómeno. Pero, ¿y cómo sigue esta película, digamos? Sigue con cepo, sigue con retenciones, sigue con impuestos cada vez más altos, sigue con la pavada esta de la ley de góndola, sigue con la doble indemnización, sigue con emisión monetaria al 40-50% anual. Bueno, todo eso es muy importante y bueno, y será lo que venga después del capítulo de la deuda. Obviamente, si termina mal lo de la deuda, bueno, como bien se dice, no hay plan B, hay plan C. Ahí viene Cristina, digamos. Bueno, esperamos que no termine mal y ni todo lo que eso puede suponer. Pero en ese escenario de inflación y donde realmente hay muy pocos pesos en el bolsillo, la gente no tiene para comprar mucha liquidez, aún así estamos viendo una baja del dólar bolsa y del dólar blue, el oficial se mantiene, pero digamos la oferta hoy de la gente que tiene un poquito de plata en el bolsillo es tasas que vienen a la baja, bonos que no están en su momento más atractivo o nuestro amado y venerado dólar. Y aún así los argentinos no nos estamos pasando al dólar. ¿Está demasiado caro ya? Y bueno, por supuesto, no es que, claro, obviamente el golpe fue muy, muy importante. Y en principio te diría que rige el cepo cambiario de los $200 por mes, ¿no? No se pueden comprar más de $200 por mes y al mismo tiempo las empresas tampoco pueden comprar, ¿no? Entonces, en el mercado regulado, como no hay compradores y los importadores todavía no digamos, tampoco la economía está presionando por el lado de las importaciones y además el gobierno no autoriza tampoco todas las importaciones, por lo tanto el mercado está estabilizado en ese sentido y en el sector privado, sobre todo en las familias, y bueno, por supuesto, mucha gente tiene que vender y desatesorar dólares o porque tiene que pagar las cuentas de las vacaciones o porque está con menos actividad y tiene que cubrir un poco sus gastos. Efectivamente eso está ocurriendo y obviamente hay menos demanda, sobre todo minorista, de dólares, porque para comprar $100 tienen que tener 8 lucas, digamos. Sí, Entonces, claro. Lógicamente, cada vez hay menos pesos que se puedan ahorrar para comprar dólares, ¿no? Porque por supuesto los precios siguen subiendo. Claro. Muchísimas gracias, Willy, un placer tenerlo en Fuera de Serie. Bueno, un abrazo muy grande, cariños a todos por allí. Creo que voy a estar yendo por Expo Agro
para el 10 de marzo, así que andaré cerca allí de vuestros pagos. Falta poquito, bueno, lo esperamos entonces. Bueno, un cariño muy grande, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes. Hablamos con el señor Guillermo Willy Cohen, periodista económico y director del diario digital Somos Nosotros, que nos dejaba un montón yo tengo un montón de anotaciones. En este escenario de incertidumbre por el acuerdo del FMI, que decíamos que algo vamos a tener que hacer, algo hay que hacer este mes, que se espera que, como decías vos, Balta, que o se reformule la deuda, se renegocie o haya un canje que se firme más o menos en el mes de marzo. Es como un mes un poco bisagra en ese sentido, así que hoy igual esta semana los mercados abrieron un poquitito mejor. No nos olvidemos lo del coronavirus que viene, que otro capítulo da un poquito de miedo. O sea, se están desplomando las bolsas mundiales. No se veía algo así desde la gran explosión de la burbuja en 2008. Totalmente. Es una variable incontrolable que obviamente genera un montón de incertidumbre y tiene un impacto económico en el mundo. No se sabe cuál va a ser el alcance, pero las economías están muy inestables y esto les pega directo. Todavía no, más allá de los casos de digamos, que esperemos que no haya brotes en la Argentina, vamos a tener un impacto en el marco de todo esto por la cuestión del comercio exterior. Y bueno, apelando a lo de Willy Cohen, hay un país posible arreglando la deuda y hay otro país totalmente diferente sin arreglo de la deuda. Hay un montón de tensiones que se están generando como fruto de esto en la relación también con los acreedores internacionales, pero en el centro de la cuestión está la recuperación de la confianza de la Argentina y cómo podemos acceder a crédito internacional, respuesta cero, en caso de no arreglo de la deuda. Uh-huh. Entonces, digo eso, sumado a un cepo vigente que pareciera que va a continuar, es como que nos cierran las posibilidades de una recuperación que por lo menos tendría que venir, o por la inversión, o por las exportaciones o por el consumo. Sin esos tres motores la economía no arranca. Así que vamos a ver, porque de alguna manera también el comunicado del Fondo Monetario fue también de una especie de autocrítica y eso lo leyó el gobierno argentino como un respaldo. Vamos a ver si todo eso se alinea y termina aceptando una propuesta en la cual la Argentina pueda tener capacidad de repago, que eso es el centro de la discusión hoy. Bueno, y él habló también de que el cepo y el impuesto al dólar es algo que nunca hemos visto en la Argentina pasada, ¿no? O sea, es una mochila de impuestos la que tenemos. Es una mochila de impuestos en la que es muy difícil todo, como él decía, vender, comprar, ahorrar, invertir. Vos le comentabas esto de la fuga de empresas hacia Uruguay. Sí. Uruguay siempre ha sido como una provincia nuestra, pero nos lleva unos cuantos años luz en ese sentido. Y él también habló de la ley de góndolas, que es como el tema de los precios cuidados. Sí, está muy bien la idea, pero ¿quién hay detrás de todo eso? Haciéndolo cumplir, ¿quién lo controla? Nosotros como consumidores, demasiado me parece que tenemos con tener que pagar la cuenta al final en la caja, como para también andar avisando si se cumple, si no se cumple, andar denunciando. Claro, no es nuestro rol tampoco, digo. Me parece, ¿no? Más allá de que lo podemos hacer y que está bueno contribuir. No, bueno no digo que no. Lo que pasa que es de difícil aplicación, ese es el tema. Y después, algo interesante que estuve leyendo estos días, que te comentaba que las bolsas del mundo arrancaron un poquitito mejor que en febrero. De hecho, lo escuché a nuestro querido Claudio Fantini decir que esto de la incertidumbre del coronavirus y de la recesión mundial, que es una gran amenaza, podría ir arreglándose hacia finales de marzo. O sea que marzo va a ser un mes clave en todo sentido. Según él, digamos, de todo lo que sabe, viste que Fantini habla de cualquier cosa, es impresionante. Ojalá. Él decía eso, pero bueno, más allá de eso, el viernes de la semana pasada, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, se dijo que podía haber alguna que otra acción coordinada entre los bancos centrales mundiales para tratar de acomodar un poquitito este barco, porque viene pintando mal, y Trump, a diferencia de los gobiernos argentinos, dijo que la mejor forma de enfrentar esto es bajar los impuestos. Claro. No quiero decir que venga Trump, pero bueno, chicos, algo bien hace ese señor cada tanto. Claro, o dice. Claro, indudablemente es una receta que sabemos que tiene que ir acompañada de otras cuestiones, como es obviamente, entre otras cosas, un sector privado que tenga incentivos para invertir, pero pasa por ahí un poco la cosa. Tal cual. Así que bueno, quédense ahí que ya seguimos con más Fuera de Serie.